Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro altar familiar. Hoy empezamos un poquitito más tarde, disculpas por el tiempo, pero aquí estamos para darle gloria y honra al Señor, para tener este tiempo de adoración, de reconocimiento, y queremos empezar con un canto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si tú lo sabes, canta con nosotros, dice: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Canta con nosotros. Porque tú eres bueno, porque para siempre de tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. ¿Quién es el que te sostiene? Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Dile una vez más tu justicia, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Que tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Qué precioso. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Una última vez. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Y qué precioso canto que te invita a reconocer la fidelidad de Dios. Porque lo primero que hacemos en la mañana es reconocer las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Que sí es cierto, fallamos y quisiéramos no fallar y quisiéramos amarle al Señor como Él se merece. Pero la verdad es que a veces fallamos, pero su misericordia es nueva cada mañana. Su fidelidad es nueva cada mañana. Él no puede negarse a sí mismo, así que Él siempre permanece fiel con nosotros. Amén, Miguel. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar dando inicio a este estudio. Déjenme, nos acomodamos un poquito. Dios les bendiga. Por lo menos yo me quedé picado el tema pasado de lo que estábamos hablando de los dos cimientos. Yo no sé cuántos de ustedes se quedaron picados, o cuántos pudieran entender de los dos cimientos. Y le dije a mi esposa, como poníamos el ejemplo de Simón el fariseo, le digo, yo sé que todavía hay más que le podemos sacar a esa enseñanza de Jesús, que él hablando con Simón, lo voy a decir así, le hizo una pregunta bien interesante, que ya le habíamos hablado del tema pasado, pero viendo eso, le digo a mi esposa, curiosamente, a Jesús se le presentó lo digno y lo indigno. De hecho, creo que sí le pusimos al tema, ¿verdad? Sí, creo que si no me equivoqué, lo puse bien. El tema de hoy es
¿Dónde está Miguel? Presente. Lo digno, sí, aquí está. Lo digno y lo indigno ante Jesús. Vamos a hacer una pregunta así rapidito, a ver, para que vayas más o menos pensando que nuestra historia se encuentra nuevamente en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Lucas 7. Y estábamos hablando en el verso 36. La vez pasada estábamos hablando que Jesús visita el hogar de Simón, el fariseo. Y antes de comenzar a hablar de qué es la estancia que Jesús tuvo, quisiera platicarles algo, no sé, es algo que muy personal que conozco, lo voy a decir así. Nunca les ha tocado a ustedes que los inviten a algún lugar. Esto me lo platicó alguien. Esta persona la invitaron a una fiesta, le enseñaron un lugar donde sentarse, y cuando se sentaron ahí, le llegó una persona y le dijo: ¿sabes qué? Estos lugares están ocupados para mis amigos. Y por lo menos con una persona sensata, pues, dice: perdón, me equivoqué. Se levantó y se fue, te movió el lugar. Pero otra persona se quedó ahí como diciendo: no, este es mi lugar, yo me quedé. Este fue el caso que le estaba pasando a Jesús. Por eso le pusimos este tema así: lo digno y lo indigno ante Jesús. Se le presentaron dos cosas. En nuestro punto de vista, viendo bíblicamente, lo que era digno era que el fariseo tenía, voy a decirlo así, gloria de los hombres. Pero en esa casa también se presentó lo indigno, que era una mujer de la sociedad, o cómo le podemos decir para que no deseada en la sociedad. Bueno, sí deseada, pero no muy, ¿cómo se dice? Respetada. No, tenía una fama no muy respetuosa. De muy extraña procedencia. Bueno, el caso es que dice la palabra que Jesús fue invitado a la casa de Simón, y él llegó y habiendo entrado a la casa del fariseo, llegó y se sentó a la mesa. Dice que en ese instante, entonces una mujer de la ciudad, estoy leyendo en el verso 37. Estamos en Lucas 7, verso 37. 37. Entonces dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿No quieres leer el 36 también, Miguel, para que nuestros amigos se den cuenta de quién era este hombre también? O sea, qué estaba pasando en este hogar, en esta situación. Ok, dice en el verso 36: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado Jesús a su casa del fariseo, llegó y se sentó a la mesa. Llegó y se sentó a la mesa. Luego leíamos el verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Bueno, así rapidito, vamos a entrar de lleno. Yo me puse a investigar cuál era no la característica, las funciones de los fariseos. Entonces, los fariseos eran un movimiento político religioso perteneciente al judaizante. Eso eran los fariseos. Los fariseos, sí. Era un movimiento. Es importante saber. Repítelo despacio para que los hermanos entiendan. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo era un movimiento político y religioso. Gracias por corregirme frente a tanta gente, a los millones de usuarios que no me pegan, me corrigen. Bueno, les decía, más de un tono más tranquilo. Era un movimiento político y religioso perteneciente al judaizante. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Bueno, sabiendo un poquito esto, las características eran muy estrictos en obedecer la ley. La Biblia da muchas características, pero queremos enfocarnos en el punto de a la casa de quién estaba yendo Jesús, a la casa de un fariseo. Alguien que conocía la ley, alguien que sabía muy bien cómo tratar en este caso, hasta los profetas, Miguel. Porque, porque acuérdate que los fariseos, si tú conocían la ley, entonces le preguntaban a Juan, dinos tú si eres el profeta. O sea, sabían cómo hablar con personas como Jesús. Bueno, y el punto de esto que yo le decía a mi esposa, que qué más podemos sacar.
Es que vemos que cuando Jesús llega a la casa del fariseo le hace una pregunta bien interesante. Le dice, a ver, Simón dice, había un acreedor, dice que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le hace la pregunta, dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros en esta tarde. O sea, Jesús le estaba haciendo esa, porque el fariseo, viendo que la mujer llegó y estaba a los pies de Jesús y estaba llorando ante la presencia de Jesús, mojando sus pies con sus lágrimas y no agarrando ninguna toalla ni nada, sino que con sus cabellos empezó a secar los pies de Jesús. Y entonces el fariseo dijo, si supiera quién es, entonces no ha de ser profeta, porque si supiera quién es. Y Jesús, conociendo aquel corazón, conociendo el corazón de él como conoce el tuyo y conoce el mío, le hace una pregunta. Oye, le dice, si hubiera, es una parábola, ¿no? Hay un acreedor y tiene 2 deudores. Sí, fue lo que leí. Entonces, el uno se le perdonó mucho y el otro se le perdonó más poco. Entonces, antes de que me interrumpieras, iba a hacer la pregunta. ¿Por qué Jesús le pregunta cuál amará más? Porque, pues, para que él solo respondiera esta... No, yo creo que, miren, a ver, ¿por qué? Si a ti se te está perdonando algo, vamos a ponerlo así, por más pequeño o más grande que sea, bueno, en este caso es importado. A la mujer le estaba diciendo, antes de que le contestara cualquier pregunta, el Señor le estaba poniendo el ejemplo de amar. Antes de que le contestara esa pregunta, Jesús le dijo, ¿quién ama más? ¿El que se le perdona poco o el que se le perdona mucho? Yo le dije a mi esposa que cuando Simón invitó a Jesús, yo creo que él estaba preparado para contestar cualquier tipo de pregunta o hacer preguntas teológicas. Yo creo que él lo invitó y quería tener una plática con el Señor Jesús teológicamente. Porque cuando Jesús le hace esta pregunta, Simón respondió, dice en el verso 43, pienso que aquel a quien perdonó más, y Jesús le dijo, rectamente ha juzgado. O sea, este personaje ya estaba listo para cualquier pregunta. Jesús tenía la fama de hacer preguntas que no se le podían contestar para atrás. Y él podía hablar como todo el poder de Dios hablaba al corazón. Oye, Miguel, y viendo eso, yo creo que era una pregunta lógica y muy fácil. A este Simón le tocó una pregunta fácil, porque hay veces que Jesús hacía unas preguntas y la gente se quedaba como que no sabía cómo contestarle. Pero este fariseo le tocó una pregunta muy fácil. Sí, ¿a quién se le perdona más? Bueno, entonces hablando de eso, yo le decía a mi esposa, qué curioso que a veces nosotros como cristianos juzgamos muchas cosas juzgamos, pero cuando nos toca juzgar hacia la casa, ya usamos toda la misericordia de Dios. No sé si se han puesto a pensar eso, o no sé si tú lo has practicado alguna vez. De cuando el problema es afuera, vamos a decirlo así, el drogadicto, el alcohólico, esos impíos. Pero cuando es el hijo, cuando es el hermano, o cuando es alguien amado o nosotros mismos, tenemos más misericordia, eso quiere decir. Claro que sí. Entonces yo me puse a ver esta pequeña pregunta que le hizo Jesús a Simón. Le dijo, ¿quién ama más? Y yo me hago esta pregunta a mí en esta tarde. Digo, Señor, ¿me amas más a mí? ¿Cuánto me has perdonado, Señor? ¿Cuánto me has perdonado? Que aún dice tu palabra que para llevar fruto tú nos sigues podando. Yo no sé cuántos de ustedes el Señor les ha perdonado y aún siguen cometiendo errores, a lo mejor los mismos errores. Pero el Señor te dice en esta tarde, yo te amo. Te amo mucho, mucho, de una forma que dice su palabra, que Él dio su vida por nosotros. Dice que Él la entregó para que nadie se perdiera. Y muchas veces con estas enseñanzas o en estos videos que queremos hacer es que queremos llegar con nuestra voz, que somos simplemente instrumentos a llegar al corazón de cada uno de ustedes. Pues yo te haría esta pregunta a ti, amiga. ¿Cuánto te amó a ti el Señor? ¿Cuánto crees que te haya amado? ¿Te amó mucho más que a mí o te amó
menos que a mí. Pues no, me amó igual que a todos, Miguel, porque también para mí llegó el evangelio, también para mí llegó esa sangre redentora a mi vida, que si no hubiera sido por esa sangre, entonces yo no hubiese tenido el don de la vida eterna, el perdón de los pecados. Y exactamente, y ese es el otro punto, que cuántas veces llega Jesús a nuestra casa y nos hace esas preguntas que nos incomodan, lo voy a decir así. Uh-huh. Porque a veces nosotros somos bien difíciles de amar a los demás y aún muchas veces amarte a ti mismo. Y ahora si volteamos la pregunta, entonces, ¿cuánto nosotros amamos o cuánto nosotros debemos, Miguel? ¿O por qué? Porque si se nos ha perdonado mucho, dice ahí que entonces amaremos más. Pero ¿qué pasa? Como al principio que estábamos abriendo el servicio aquí y estábamos diciendo que el reconocer al Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, Miguel. Entonces, si son nuevas cada mañana, tenemos que tener ese reconocimiento para entenderlo. Pero ¿qué si no lo reconocemos, Miguel? ¿Qué pasa cuando no, como este Simeón, que no pudo reconocer que la mujer tenía mucho que agradecer? Porque se le estaba perdonando mucho. Porque cuántas veces se nos ha puesto en nuestra propio hogar, tal vez, a una persona y decimos, ay, ya, qué religiosa. Claro que sí. O que, ay, no. Y yo me acuerdo que escuchaba a alguien decir, ay, no, está bien que ames a Dios, pero no el fanatismo. Decía, no el fanatismo. Bueno, pues no entendía realmente la relación que uno puede tener con el Señor. Y es por eso que le pusimos el tema así, lo digno. Porque ante la sociedad, Simón era digno de toda misericordia, lo voy a poner así. Y la mujer no era digna de nada de eso. Pero sin embargo, Simeón estaba en un puesto que muchos hubiesen querido estar. Claro, por eso les decía, en ese tiempo y aún ahorita en nuestros tiempos juzgamos como dignos, pero a veces somos vamos a decirlo así, los menos dignos de misericordia. Pero en este caso, Simón se sentía digno de toda misericordia. Pero por eso le pusimos así, dijo, lo digno y lo indigno ante Jesús. Lo que era digno se convirtió en indigno porque no le recibió a Jesús. Uh-huh. Le dijo Jesús, o sea, él sabía el protocolo de recibir una persona y no lo hizo. Porque y te acuerdas que te estaba preguntando, ¿qué hacemos cuando tenemos una visita importante en casa? No hallamos ni en dónde ponerlo, no hallamos en dónde sentarlo, no hallamos ni de qué platicar. O sea, ¿y qué voy a platicar con esa persona? Me estoy hasta nerviosa. Pero Simeón se miraba un tanto relajado. Simeón se miraba como que yo tengo todo bajo control. Es más, voy a presumir, voy a tomar una selfie con Jesús. Mira Jesús aquí en mi casa. Pero para esto ni siquiera lo había lavado sus pies, porque era una tradición de cuando llegabas a la casa en casas judías, se lavaban los pies. El mayordomo, no el mayordomo, ¿quién es? Sirviente. Sí, el sirviente se lavaba los pies y no le había servido a Jesús como un invitado, y Jesús se lo dice y le pone el ejemplo, tú no me lavaste los pies, sí, no me ungiste mi cabeza. ¿Y qué más le dice? Vamos a leer ese pedacito. Dice en el verso 44, dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel quien se le perdona poco ama. Entonces entonces esta es como, ¿qué será, Miguel? Una ley espiritual. Al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco ama. Pues ¿Es una pregunta o es algo que ya está escrito? Porque mira, Miguel, vemos estas situaciones dentro de la iglesia, dentro de nuestras propias familias. La entrega hacia Dios es diferente. Entonces, quiere decir, Miguel, que también tiene muchísimo que ver que el ser... yo me imagino que Simeón, Miguel, era una persona muy positiva.
era una persona positiva y estaba ligada un poco al positivismo. Te voy a decir por qué. Porque él se sentía muy bien al invitar a Jesús. O sea, él ya estaba haciendo algo notorio, Miguel. ¿Me entiendes? Él ya estaba haciendo algo notorio. Pero entonces no había esa humildad, no había esa rendición, es la palabra correcta, no había esa de que reconocer quién era Jesús. O sea, él nada más le importaba el quedar bien, Miguel. Y el positivismo, Miguel, no nos deja rendir bien al Señor, porque el positivismo nos aleja y nos deja en un tanto religioso, en una estancia religiosa, como que no necesitamos tanto a Dios. Yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo no robo. Entonces todo eso es positivo. O sea, no sé si se han fijado, en las redes sociales está el positivismo mucho se ve, o sea, como diciendo, yo no necesito a Dios realmente para ser bueno, o sea, yo soy bueno porque soy bueno. Entonces, yo creo que Simeón, Miguel, era un religioso positivo. Un religioso positivo. Sí, pero no necesariamente, Miguel, reconocía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es algo bien importante, porque cuando nosotros entendemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, entonces podemos reconocer, Miguel. Fíjate la fidelidad de Dios, Miguel. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Oye, lo que nosotros le llamamos cielo es el estrado de los pies de nuestro Señor, que todavía Él está en su trono. O sea, si eso no hace que nuestra alma se doblegue ante el Rey, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Curiosamente, pues, es lo que hablamos. ¿Somos dignos o no, o somos indignos? Yo creo que si tú reconoces voy a decirlo así, no en esta tarde, sino siempre, cada día la misericordia de Dios. En este punto yo creo que Simón no reconocía su necesidad de Jesucristo. Aunque él lo tenía en casa, él no reconoció plenamente, voy a decirlo así, porque no hizo ni siquiera el protocolo correcto de ungirlo, lavarle los pies, darle besos, un recibimiento. Para que me entiendan, voy a ir al punto. ¿Cuántos de nosotros decimos tener a Jesús? Decimos, yo amo a Jesús, yo doy mi vida por Jesús. Pero a veces no somos dignos ni siquiera lavar los pies a alguien, dar un beso de amor o reconocimiento de amistad o de sentir algo por esa persona. ¿O cuántos de nosotros vamos y decimos, sabes qué, yo te quiero ayudar? Porque representamos a lo que Jesús hizo, y en ese momento Jesús le estaba diciendo a esa mujer, sabes que tus muchos pecados te son perdonados. Como yo le decía al principio, en la plática antes de comenzar, le decía, nosotros juzgamos a muchas personas muchas veces, pero muchas veces no sabemos la condición de su corazón. Jesús sí lo sabía. Podemos ver el orgullo que era de una persona digna de tener a Jesús en su casa, de otra persona que no era digna. Ella entró, no dice específicamente Lucas cómo entró, pero simplemente ella entró, reconoció a Jesús, reconoció su necesidad. Así como ahorita nosotros podemos estar entrando. ¿Y cuál es tu momento de reconocer a Jesús? ¿Cuál es verdaderamente tu momento? Y como decía mi esposa, yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, no miento, no defraudo. Pero sin embargo esa es la actitud del fariseo. ¿O cuántos de ustedes en este momento el Señor les está diciendo, sabes qué, no estoy contento contigo, no me dejas entrar, no me das el beso, no me recibes, pues, para que me entiendas, no me das mi lugar en la mesa? Nosotros tratamos en esta tarde de invitarlos por medio de este medio, de que invites a Jesús a tu mesa, de que lo invites, pero también si está en la mesa, recuerda que hay que perdonar. Lo que le decíamos, el punto principal es amar, que Jesús habla con nosotros sencillamente. Es el momento que se le presenta para dar amor a Simón, y no lo da. Sí. Porque al contrario, perdón, mija, al contrario en vez de decir, esta mujer necesita ayuda, la juzgó, pero no tanto juzgarla a ella, sino que estaba juzgando a Jesús, diciendo, si supiera quién es esta mujer. Y como les decía, a veces así juzgamos apariencias, hermanos.
Y no lo digo porque tú me puedes decir, no, yo no lo hago. Sí lo haces, hermano. ¿Sabes por qué? Porque en este momento de necesidad, a lo mejor tú has juzgado ayudar a una persona y no ayudar a la otra. ¿Por qué? ¿Por amor? Porque ¿O me cae bien. Porque me cae bien. Juzgaste a una forma de ver, de una forma tan sencilla, decir, esta sí y esta no. ¿Qué de la persona? Yo me sorprendí ayer con una persona que estábamos platicando. Él se levantó, esa persona, estábamos los tres platicando, se levantó, agarró su dinero y se le dio a una persona necesitada. Yo la verdad me quedé así, no le dije, no le des, no le ayudes a esa persona, sino que él se levantó y dijo así, esta persona necesita ayuda. Y les voy a ser sincero. Dijo, le voy a dar $5. Dijo. Pero, déjate los 5. Les voy a ser sincero, yo lo volteé a ver y dije, y volteé a ver a la persona porque estaba atrás de mí. Y yo dije, sí necesita ayuda. Pero cuando me sorprende cuando esta persona agarra sus 5 y le voy a dar $5, va y se los da. Una pregunta, ahí voy a juzgarme yo y esta persona. Uh-huh. Los dos podíamos haberlo ayudado. Es más, de hecho estabas tú también. Sí. Los tres podíamos haberlo ayudado a esa persona, ¿verdad? ¿Cuál de nosotros tres demostró más amor? Yo la miré que necesitaba ayuda. Yo sé que tú también la viste a esa persona. Sí, yo no alcanzaba a mirarla muy bien y luego dije, ay, se me hace que no necesita dinero. Le dije, se me hace que necesita algo de comer porque yo pensé que estaba... ¿Y qué me dijiste? Estaba agachada la persona así, con todo el pelo así enfrente. Entonces dijo, le voy a dar $5. Y luego le digo yo, no creo que necesita dinero porque creo que pensé yo que estaba hasta dormida la persona. Entonces, y él se bajó del carro y agarró su cartera y le dio a esa persona. Y ya después que yo me asomé bien porque estaba el carro no me dejaba mirar. Perdón, pero nosotros estábamos juzgando, ¿es hombre o es mujer? Oh, sí, estamos juzgando otra cosa que no estamos juzgando la necesidad. Y realmente es que como a Simeón se nos presentan tantas oportunidades. No podemos decir que no tenemos oportunidad de amar al prójimo, porque se nos presentan todos los días oportunidades, como a Simeón se le presentó la oportunidad de amar a esa mujer o de decir, toma asiento, ¿quieres comer con nosotros? Bienvenida o algo. O sea, a él la juzgó a ella, Miguel, y nosotros también muchas veces por apariencia y a personas que pensamos que no están bien, las medimos mal. Y entonces no le damos el amor de Cristo, Miguel. Claro, por eso les puse ese ejemplo. De los tres que estábamos ahí, esta persona nos rebasó en el sentido que ella vio la necesidad y él ayudó. Así de simple. No se ocupó tener millones. Tenía $5 extra en su bolsa y los dio. De todo su corazón. ¿Cuántos de ustedes no tienen más de $5? No voy a juzgar si tienen o no tienen. ¿Cuánto amas? Lo voy a decir así. Así le dije a una persona. ¿Cuánto amas? Uh-huh. Dependiendo de cuánto amas es lo que tú vas a luchar. Yo te digo en esta tarde noche. ¿Cuánto amas? No seamos Simeón. No seamos el fariseo. ¿Cuánto amas? Jesús le dijo, esta amó mucho porque se le perdonó mucho. A nosotros se nos ha perdonado mucho, hermanos. Amén. No se nos ha perdonado mucho y hemos amado poco. Se le presentó millones de veces en el sentido exagerado. Jesús sanado a 10 leprosos, uh-huh. Solamente uno regresó. ¿Qué no le dijo que no eran 10? 10. ¿Y los otros 9? Yo me pongo a pensar que el que llegó a sus pies le dijo, Señor, gracias, te amo. Y así que en esta noche, hermano, ¿cuánto amas? ¿Cuánto amas para que tú puedas hacer el bien sin hacer positivismo, como dice mi esposa? Como un buen fariseo de la iglesia, de cualquier tipo de iglesia en la que asistas, y decir, no, pues yo no le hago daño a nada. Religiosidad como el fariseo, tenía religiosidad, no conocía a Jesús, él simplemente quería quedar bien y quería invitar a Jesús a comer, quería tenerlo en su mesa, quería presumir que él había tenido a Jesús, porque Jesús en ese tiempo lo seguían multitudes. Y terminamos con esto, dándole gracias a Dios que nos ayude a entender qué es amar y amar de verdad. Nos han pedido que hacemos oraciones, Dios les bendiga, vamos a estar orando por ellas. Ahorita creo que la hacemos aquí, ¿verdad? Sí, podemos si orar. Si alguien tiene necesidad de oración, tú puedes escribir tus mensajes, nosotros vamos a tratar de estarlos viendo.
Si tienes algún pedido de oración, nosotros con mucho gusto lo hacemos, o manda un privado a la Iglesia de la Vida Verdadera. Yo sé que la iglesia ora por las peticiones, y si no, pues aquí nos ponemos a sus servicios. Entonces, no sé si quieres orar por las peticiones, amor, sí, y terminamos con vamos un canto. a orar y después vamos a cantar un canto. Te invito ahí que ores por alguna persona que sepas que está en necesidad, que intercedas por esa persona, bendigas a esa persona en lo que tú puedas, y que seamos instrumentos de tu gracia. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tus misericordias, como dijimos al principio, son nuevas cada mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Señor, y rectos delante de ti, Señor. Danos un corazón, Señor, que te agrade, Señor. Un corazón que sepa amar, Señor. Un corazón que esté dispuesto, mi Dios. Te pido por las personas, Señor, que están ahorita tal vez delicadas de salud, Señor. Te pido, Padre, por aquellas personas que no tienen recursos, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que han perdido un trabajo, Señor. Pero que sepamos, Señor, estar delante, ante tus pies, Señor. Saber reconocer tu grandioso nombre, Señor. Y que en tu nombre, Señor, haremos proezas, Padre. Porque tu fidelidad es grande, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a reconocerte en todo tiempo, Padre. Muchas gracias por lo que haces, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Amén, hermana. Vamos a estar Llena orando. este lugar de tu presencia. Y a descender tu poder a los que estamos aquí. Y a los que están escuchando, Creo en ti, Señor, porque tu palabra llegará, Señor, a muchas Jesús. personas. Este es tu tiempo, Señor. Y lo para que nosotros. harás en mí. Que permanezcamos, Señor, en amor, porque en esto sabrán, Creo Señor, en ti, que somos tus discípulos. Jesús. Cuando tengamos amor unos por otros. Y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y una vez más, Señor, quiero levantar mis manos delante de ti, porque tú eres digno de toda alabanza y adoración, Señor. Tú eres digno de entrar a nuestra casa, Señor, y tomar el primer lugar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Créelo, créelo, el Señor hará Creo cosas. en ti, Jesús. Él es fiel, Él es fiel. Y lo que harás en mí, en mí. Dile, Señor, yo quiero que hagas esto en mi vida. Díselo, abre tu boca. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la honra es para ti, Señor. Y en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, que os améis unos a otros. Y amémonos unos a otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si algo hace falta en este tiempo, es que nos amemos, no de palabra ni de hecho, no nada más de lengua, perdón, sino de palabra y de hecho también. Hemos tenido un tiempo hermoso. Yo la verdad me he edificado bastante con esta palabra. Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré a Dios en esta tarde, cuán grande es Dios. Dile nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo es. ¿Quién es digno? Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Oh sí, Señor, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile una vez más, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, Y tu ser y mi ser. y mi ser dirá cuán grande es Dios. Gracias, Dios les hermanos, bendiga, por hermanos. estar con nosotros, y deseamos que las bendiciones del Todopoderoso sean derramadas sobre su familia, sobre su vida, y que el Señor nos empodere con su Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Buenas noches, les amamos. Bye bye.